11:34 de la mañana y vos, yo, Elia y Elie, estamos todos, sí, en Cítrica Radio, escuchando la más maravillosa de las músicas. Lo que sonaba era Beastie Boys haciendo Fight for Your Right, pelea por tu derecho a la fiesta. En este caso es pelea por tu derecho al acceso al río en la ciudad de Buenos Aires, y tu derecho a que el patrimonio público no sea utilizado para un negocio inmobiliario de aquellos, en este caso por el señor Rodríguez Larreta. Pelea por tu vida. Pelea por tu constantemente. vida. Efectivamente. Básicamente. Y eso es lo que están haciendo la legislatura porteña, los y las legisladores del Frente de Todos, que han presentado un proyecto que busca derogar la ley que permite que se vendan las tierras de Costa Salguero. Nosotros venimos siguiendo fuertemente, semanalmente, todo lo que sucede con respecto a estos terrenos, y hoy tenemos la suerte de poder conversar con una legisladora porteña con respecto a este tema y a varios temas, porque la ciudad de Buenos Aires viene Kenchi, viene calentita la ciudad de Buenos Aires. Se está picando en la ciudad, y nosotros tenemos la chance de poder conversar con ella, que es legisladora en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es Lucía Cámpora y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, ya fue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos y todas ahí en la radio. Gracias por atendernos. Quisiéramos saber en qué consiste este proyecto que ha sido presentado esta semana para derogar esta ley que permite la venta de los terrenos en Costa Salguero. Bueno, lo que hemos presentado es un proyecto de iniciativa popular. La iniciativa popular es un mecanismo previsto en la Constitución de la ciudad para que los ciudadanos y ciudadanas presenten proyectos de ley, junten firmas, y al alcanzar el número del 1,5% del padrón en cantidad de firmas, la legislatura pasa a estar obligada a tratar ese proyecto. Como en la legislatura porteña el oficialismo no responde ni siquiera trata los proyectos de la oposición, recurrimos a este mecanismo junto con distintas organizaciones y colectivos, es decir, no solamente desde el Frente de Todos, sino también con un conjunto de espacios que vienen peleando por la defensa de la costanera. Presentamos este proyecto de iniciativa popular, básicamente para derogar la ley que habilita la venta de las tierras de Costa Salguero, es decir, para impedir la venta de las tierras y para crear allí un gran parque público. La consigna es sí al parque, no a las torres, y en definitiva recoge lo que se planteó en la audiencia pública que bueno, estarán al tanto que se realizó, que tuvo más de 7.000 inscriptos, y con un 97% de rechazo al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para la costanera. Así que esperemos que escuchen a esa ciudadanía y que escuchen también a quienes van a acompañar este proyecto. Tal cual, Lucía. Y en esas audiencias el 3% que estuvo a favor de la venta de los terrenos eran funcionarios del gobierno de la ciudad, si no me equivoco. O sea, hermoso. Menor apoyo popular no puede tener esa iniciativa del gobierno porteño. Nosotros hicimos un relevamiento muy puntilloso de cada jornada de audiencia para registrar los argumentos, las intervenciones, y hacia el final nos dábamos cuenta que de ese, creo que es menos del 3%, porque incluso hubo algunos participantes que fueron como neutrales, de los quienes habían expresado a favor eran mayormente o funcionarios del gobierno de la ciudad, de las áreas vinculadas con este proyecto, o incluso ex candidatos del PRO, que digamos no hay ningún problema por supuesto con que expresen su opinión. Obvio. Pero digamos que no había una voluntad popular masiva ni mucho menos. La realidad es que este es un proyecto que generó rechazo en en gran parte de la ciudadanía. Esto no es, como ellos dicen, una cuestión de oficialismo y oposición simplemente, sino que es una cuestión de que de verdad hay una gran cantidad de porteños y porteñas, incluso de los sectores afines quizás a Larreta, y acá hay muchas personas que lo han votado y que dicen que no están de acuerdo con la venta del río, y es lógico, porque ¿quién puede estar de acuerdo con que se vendan las tierras costeras? Somos porteños y porteñas, se define nuestra identidad, no podemos dejar que se vendan y que la ciudad le dé la espalda al río una vez más para que solamente quede en manos de aquellos pocos que puedan luego habitar esas torres de lujo que se quieren construir ahí. Tal cual. Lucía, ¿han podido hablar con algún legislador del frente de Cambiemos, en realidad de parte de Larreta, que son afines al gobierno de la ciudad, con algún funcionario del gobierno de la ciudad que manifestó por lo menos la intención de revisar esta posibilidad, de decir, bueno, entendemos que quizás la voluntad popular expresa este deseo, vamos a estar más atentos a eso, o ellos siguen firmes con esta idea y no hay forma de sacarlos de esa decisión prácticamente de vender estos terrenos?
Bueno, ellos nos dicen a nosotros lo mismo que dicen en los medios, ¿no? Que es que el proyecto lo van a intentar imponer igual, que pretenden avanzar. Hay una limitación que ellos tienen que es infranqueable, que es la de la ANAC, la Autoridad de Aviación Civil, que ya informó que en un dictamen que este proyecto así como está no se puede llevar adelante, que las alturas no son las permitidas para los terrenos linderos a un aeropuerto, que hay que evaluar la contaminación sonora, que posiblemente no sean espacios aptos para uso residencial. Así que ahí hay algo que no van a poder eludir. Bien. Pero ojo, que no se agarren de sacarle algunos metros de altura al proyecto para después decir que escucharon a la ciudadanía, porque la ciudadanía no está diciendo que está de acuerdo, pero que quiere que sean más bajitas las torres. Total. Están diciendo que quieren que haya un gran parque público. Entonces, ojo con esto, porque ya vemos qué es lo que se va a venir, el eslogan de Larreta de que escuchan a la ciudadanía y en realidad van a hacer lo contrario a lo que la gente está pidiendo. Sí, seguramente, no me extrañaría que así sea. Evidentemente ha sido casi unánime el rechazo, ha sido muy fuerte el rechazo a esta iniciativa del gobierno de Rodríguez Larreta porque ha podido saltar esta información, el blindaje mediático con el que nos tenemos que enfrentar como comunicadores y ustedes como legisladores y legisladoras de la oposición para visibilizar los temas de este estilo, ¿no? Los que complican quizá un poquito a Rodríguez Larreta. Ha sido tan fuerte el rechazo que incluso se ha aparecido en los medios de comunicación. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero es así. Hay cosas que ni siquiera surgen luego en los medios masivos, ¿no, Lucía? Ustedes están acostumbrados y acostumbradas a pelear contra este cerco mediático, ¿no? Sí, así es. La verdad es que yo creo que en gran parte la gestión de Larreta subsiste gracias a ese blindaje mediático, y me parece que, por tomar otro ejemplo, a ver, Costa Salguero me parece que es un ejemplo claro que logró de alguna manera cruzar ese cerco mediático y que hasta los principales medios oficialistas tuvieron que salir a hablar de esto, pero tomemos, por ejemplo, otra situación que hay que hablar, que fue la que ocurrió esta semana con la vacunación a adultos mayores en la ciudad, un verdadero escándalo, un desastre en términos organizativos. Vimos las colas de adultos mayores de 80 años, no nos olvidemos de eso, son personas que requieren muchísima atención en términos de una organización como esta, y vimos el desastre que vimos, y sin embargo en los principales medios esto no fue nota de tapa. Yo lo revisaba ese mismo día y la verdad que era muy difícil encontrar alguna noticia en relación a esto, tanto en el home de La Nación, de Clarín, digamos. Una verdad, no fue título en La Nación hasta que no fue título directamente. La disculpa de Quirós nunca se comunicó ni se hizo un énfasis en lo que estaba pasando, como sí se hace con otras situaciones. Entonces, la doble vara juega a favor de Larreta permanentemente, el blindaje mediático juega a favor de Larreta, por eso también, y eso se explica recíprocamente con la cantidad de presupuesto para pauta que el gobierno de la ciudad destina, ¿no? Hay más pauta publicitaria que el presupuesto destinado para infraestructura escolar, entonces realmente se entiende cómo esto funciona, ¿no? La ciudad de Buenos Aires invierte muchísimo presupuesto en pauta publicitaria y eso le rinde a Larreta en términos de protección mediática, y lamentablemente por eso los porteños y porteñas muchas veces nos cuesta enterarnos de lo que está pasando. Tal cual, es una constante esa, al menos que sea un escándalo tan grande como el de el lunes, ¿no? Y los abuelos y las abuelas teniendo que esperar abajo de los rayos del sol 5 cuadras en el Luna Park para ser vacunados y vacunadas, cuando hubo un montón de tiempo para planificarlo. En ese sentido, Lucía, ¿cómo se podría analizar el plan de vacunación que ha llevado adelante, o que está intentando llevar adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, este escándalo con la privatización de las vacunas, esta negación hasta último momento de vacunar a los y las docentes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por dónde se explica eso? ¿Por una cuestión ideológica? ¿Por una cómo lo ves vos? Una falta de cercanía con la realidad, ¿no? Exacto. También. Sí, a ver, el gobierno de la ciudad y el espacio político al cual pertenecen han tenido una actitud realmente muy irresponsable, ¿no? Recordemos que con tema de vacunación, el mismo espacio político al cual pertenece Horacio Rodríguez Larreta hace algunos meses denunciaba que la vacuna era veneno. Luego de esa denuncia ridícula, dilataron
la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, porque si bien las vacunas llegaron cuando llegaron, en la Ciudad de Buenos Aires era imposible obtener información, digamos, vuelvo al tema de la pauta, 6,6 millones de pesos para publicidad tiene el gobierno de la ciudad, diariamente, estoy hablando 6,6 millones de pesos diarios, sí. Y sin embargo no hubo una difusión de la campaña de vacunación. Por eso, el mismo día que finalmente se abrió la inscripción, la página terminó colapsando, porque claro, no había habido una campaña de inscripción previa y el mismo día que se habilitó, 3 días antes de que efectivamente comience la vacunación, la página colapsó. Y luego, lo que ya todos vimos, ¿no? Las colas y colas en los centros de vacunación del Luna Park, de la Rural y de Boedo, que no se puede entender y no se explica cómo decidieron concentrar a todos los adultos mayores en solamente 3 puntos. La verdad es que si uno compara con otros distritos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que con 16 millones de habitantes viene vacunando a adultos mayores y no tuvo ninguno de estos problemas, no se entiende cómo en el gobierno de la ciudad, cómo en la Ciudad de Buenos Aires pasó esto. Y esto creo que es falta de organización, falta de previsión y un asunto que todavía merita respuesta. Nosotros desde el Frente de Todos presentamos, esto iba a contar, un pedido de interpelación al ministro de Salud, Fernán Quirós, y estamos pidiendo que venga a dar explicaciones a la legislatura. Sabemos que pidieron disculpas, pero creemos que además de disculpas deben explicaciones concretas, y de hecho en la sesión de la legislatura porteña de ayer presentamos un pedido de informes, solamente un pedido de informes para saber qué había pasado, y todo el oficialismo lo votó en contra. A tener en cuenta para cuando hablan de transparencia e información, ¿no? Sí, tal cual. Lu, capaz que esto ya es como más analítico desde otro lugar, si se quiere, como requiere otro tipo de análisis, pero digo, ahora estamos viendo ejemplos totalmente burdos, si se quiere, y muy gráficos de la irresponsabilidad, la falta de empatía, la poca escucha que hay hacia la gente de la Ciudad de Buenos Aires, tanto con lo de Costa Salguero, como esta situación de los adultos mayores, que, como decís vos, ¿no? Digo, gente de 80 años no pensaron en poner sillas, dijeron que no creían que iban a ir acompañados. ¿Por qué una persona de 80 años que vive en cualquier parte de la Ciudad de Buenos Aires solamente tiene 3 puntos para ir a vacunarse y no habría de ir acompañado, teniendo que hacer una cola de 3 horas? Toda la situación con los docentes, con la vuelta a clases, digo, todo esto son cosas que ahora se están viendo de manera muy burda, pero que no son nuevas, digo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por todas estas irresponsabilidades, falta de empatía, etcétera. ¿Cómo se explica que sigan gobernándose tantos años la Ciudad de Buenos Aires? ¿Solamente es el blindaje mediático o vos identificás otros factores muy concretos que hacen que sigan, digo, que sigan ahí en carrera, pero en carrera? Bueno, por un lado, sí creo que el blindaje mediático tiene una responsabilidad muy importante, eso no tengo ninguna duda, y lo confirmo cada vez más, por lo menos desde que a mí me tocó asumir como legisladora, lo percibo y lo identifico cada vez más, y las dificultades que como oposición tenemos para visibilizar las cosas que se discuten acá, dificultad que no tiene, por ejemplo, la oposición a nivel nacional, que cualquier cosa que quiere comunicar es tapa de diario. Entonces, realmente ahí hay algo que juega mucho. Y luego yo creo que ellos además han construido una idea de gobierno de la ciudad que pareciera que tiene responsabilidades más parecidas a las de un municipio que a las de una provincia. Entonces parece que es un buen gobierno, comunican que es un buen gobierno porque arreglan las veredas y cambian los foquitos. Y la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos problemas de fondo, de los cuales ellos ni siquiera hablan, vinculados con la educación pública, vinculados con la salud pública, vinculados con los procesos de vivienda. Tenemos 350.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven en situación de precariedad habitacional, y esto viene creciendo, ¿no? Una ciudad que no crece en cantidad de población, pero que sí crece internamente la población que está en condiciones precarias. Yo creo que ahí hay algo muy instalado en torno a que la responsabilidad del gobierno de la ciudad tiene que ver con las veredas y los foquitos y no con estos problemas de fondo. Y ahí los porteños y porteñas tenemos también que hacernos cargo y poner el ojo en los órganos de gobierno locales. Yo creo que acá hay una cuestión muy arraigada, quizás con la juventud que tiene la ciudad en términos de autonomía y con una tendencia, esto es una opinión mía y un análisis que tengo, creo que hay una tendencia que los problemas que tenemos los porteños miramos más al Congreso o a la Casa Rosada que a la propia jefatura de gobierno. Es más, yo creo que gran parte de los porteños ni siquiera sabemos dónde queda la jefatura de gobierno. Me la juego a que... Y bueno, y eso es
una tarea que tenemos también, visibilizar todas las responsabilidades del gobierno de la ciudad que hoy no se están cumpliendo. Salud, educación, vivienda, empleo. La Ciudad de Buenos Aires no tiene políticas para empleo realmente serias. Mientras vivimos la pandemia que ya todos conocemos, la ciudad no tuvo ningún tipo de políticas para sostener económicamente a las pymes, a los centros culturales, a los bares notables, íconos de la Ciudad de Buenos Aires que prácticamente no recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno de la ciudad, y ahí sí hubo ayudas del gobierno nacional y hubo políticas muy claras como el ATP, como el IFE, como los créditos. Bueno, estas son las cosas que tenemos que visibilizar y demandarle al gobierno de la ciudad, y quedará en evidencia que para esas cosas este gobierno no tiene respuesta. Muy interesante todo cómo fue ahí remarcando los distintos las distintas cosas y clave lo de que la gente no sabe quizá ni siquiera dónde queda la legislatura. Sí, es muy ¿no? posible. Es recontra posible porque lo hemos visto incluso en las últimas encuestas. Hace poquito hablábamos con nuestros amigos de la consultora Proyección y nos decían que la gente considera a Martín Lustó como opositor, como el líder opositor de los más importantes al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuando es parte de la coalición que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso también te muestra la protección que hay. La gente ni siquiera se entera de que Lustó es parte del oficialismo, ¿no, Lucía? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, acá en la legislatura porteña, si no fuera porque hemos escuchado a Martín Lustó intentar vender otra idea, acá no hay diferencias, Claro. Acá el bloque de Vamos Juntos vota exactamente lo mismo que el bloque radical, y que el bloque radical que responde a Martín Lustó, y que el bloque de los socialistas, digamos, es el oficialismo, y acá votan todo en bloque, y fueron también los legisladores que responden a Lustó como los que responden al socialismo quienes ayer votaron en contra del pedido de informes que nosotros presentamos por el tema de la vacunación. Son los mismos legisladores, los del PRO, los de Lustó y los de los socialistas, quienes avalaron con sus votos la venta de Costa Salguero. Entonces, no es cierto que son opositores, son parte del oficialismo, y como bien decís, bueno, el cerco mediático los ayuda sobre todo en visibilizar, porque ni siquiera es a dar su versión, a invisibilizar. De las cosas que pasan acá no se hablan, ellos prefieren que no se cuenten en ningún lado, que no se sepa. Por eso yo creo, lo pongo en cabeza de la ciudadanía, porque creo que es como vamos a saldar esta situación haciéndonos cargo, pero no porque crea que es responsabilidad de los porteños, sino que bueno, hay un cerco mediático que hay que franquear. Eso tiene que ver con prestar mucha atención a lo que pasa en los órganos de gobierno locales. Importantísimo el testimonio de Lu Cámpora, es legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todes, es ex vicepresidenta de la FUBA y se ha tomado un tiempito para conversar con nosotros sobre estos temas. Es cierto lo de la invisibilización de todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, acá cada vez que hemos tenido la posibilidad de hablar con legisladores porteños, nos hemos enterado de cosas que no tenemos idea. Tal cual. Que no vimos en ningún lado. Exacto. Y eso es gracias al laburo que también se hace desde la verdadera oposición en la ciudad de Buenos Aires, porque la verdadera. La verdadera, la original. Lucía, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y nada, seguiremos acompañando y tratando de visibilizar estos reclamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle precisamente visibilidad. Muchas gracias. Un placer. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Lucía Cámpora, legisladora porteña. Qué importante el trabajo que hacen los legisladores porteños. Sí. Opositores. Los opositores de verdad. Los opositores de verdad. Tal cual. Bueno, 11:53 de la mañana. Hemos hablado de todo. Una ciudad de Buenos Aires que además viene estando en el centro de la información en la agenda nacional por el viaje de Larreta, por el desastre en la vacunación, por la privatización de las vacunas. Por todo eso que nadie te cuenta. Por todo eso que nadie se cuenta y que nosotros tratamos de visibilizar hoy a través del testimonio de Lucía Cámpora.